Hola amigo, ha pasado una semana y estamos nuevamente juntos conversando en su programa. ¿Cómo se llama el programa, director? Doble estándar. Doble estándar. Conversando sobre temas relevantes a mi juicio, a lo mejor a su juicio no. Y hemos planteado ya hace una semana de que se hace casi imprescindible que cada persona que va a ser candidato a la presidencia de un país como Chile, sobre todo como Chile, que es un país tan presidencialista, debe contar con una evaluación psicológica hecha por profesionales calificados, para que nosotros, aparte de conocer al personaje a través de los medios de comunicación, de sus dichos y sus comentarios, tengamos una evaluación psicológica en la mano y decir, ¿sabes qué? Mira, el psicólogo tanto, ¿cierto?, dice que este candidato a la presidencia tiene estos rasgos de su personalidad, eventualmente estos trastornos y eventualmente estos riesgos, ¿cierto?, de ser presidente de la República. ¿Por qué? Porque eventualmente, frente a situaciones puntuales, va a causar dolor, miseria y muerte. O eventualmente es un personaje que está mintiendo con respecto a su impronta, dice que es demócrata, dice que respeta la individualidad de las personas, ¿cierto?, las libertades de las personas, va a respetar el modelo de desarrollo, ¿cierto?, y a lo mejor son puras mentiras y cuando llegue al gobierno lo va a capturar y lo va a pervertir. Esa palabra es bonita. Va a pervertir al Estado, como ocurre en Cuba, Venezuela, en Corea del Norte, en tantos países, a ver, en Argentina hoy día, ni hablar. Tengo un pariente allá que está hace un mes y tanto entubado, boca abajo, no tienen medicina, no se le puede ir a buscar, ¿cierto?, con algún medio de transporte. Nada, está a la suerte de Dios. Entonces hay grupos mafiosos, ¿cierto?, eventualmente grupos criminales, muchos de ellos vinculados al narcotráfico, que a través de la democracia llegan al poder, capturan el poder, lo pervierten, como dije, y causan lo que dije: miseria, dolor y muerte. Entonces, ¿es importante una evaluación psicológica? ¿Sí o no? Yo creo que sí, pero me gustaría que usted me diga si se hace pertinente o por ningún motivo, porque va a atentar contra la dignidad de los candidatos a la presidencia. Aquí pueden haber respuestas para todo. Pero en una de esas, este comentario que yo lo vengo haciendo hace muchos años atrás, se convierte en un requisito fundamental para que el día de mañana los personajes que van a detentar un cargo público de relevancia como ser presidente de la República, se evalúen psicológicamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si usted, por ejemplo, quiere optar a un trabajo en una empresa, le van a decir, pase por aquí, caballero. Un psicólogo laboral lo va a evaluar para ver si usted tiene los requisitos mínimos que anda buscando nuestra empresa. Para que no se mande... Es feo decir un cagazo, porque no, yo soy purista del idioma, pero no se mande una embarrada de envergadura y ponga en riesgo la estabilidad de la empresa. En fin. Entonces, en esa línea, ¿por qué no hacemos una campaña para que esto se transforme en una ley de la República y evitemos que personajes, como muchos personajes que se han introducido en la historia de la humanidad y que han generado catástrofes gigantescas, le pase a nuestro país? Y esto es transversal, ¿eh? En un programa pasado nosotros dijimos que dado, no el prontuario, pero sí la cantidad de, entre comillas, irregularidades del actual presidente Sebastián Piñera en lo económico, ¿cierto? Hablamos del caso Cascada, hablamos del caso Chispa, hablamos del caso Banco Talca, todo lo que me recuerdo yo. Hablamos del caso del fideicomiso ciego, hablamos de una central, no sé si la tengo acá, que creo que es importante eso. A ver, deme un segundito nomás para hacer lo más preciso posible. Aquí tengo la información, fíjese, mire. Claro.
Las acciones de LAN, fue multado. Las cascadas, dijimos, negocio con la pesquera peruana, financiamiento irregular de la política, la minera Dominga. En agosto de 2010, durante el primer mandato, mientras Sebastián Piñera presionaba por el término del proyecto Central Termoeléctrica Barracones, su familia era una de las principales accionistas de otro proyecto que apuntaba a instalarse en la misma zona, Minera Andes Iron, la sociedad matriz de la minera Dominga, cuyos principales dueños eran la familia Delano, gran amigo del Grupo Penta. En fin, miren, encontré la información aquí. Entonces, claro, a mí me gustaría haber tenido el perfil psicológico de Sebastián Piñera, como también me hubiese gustado haber tenido la evaluación psicológica de Alejandro Guillén en esa época. Que yo lo dije en algún minuto, Alejandro Guillén, yo tuve una relación con él muy cordial que me llamó la atención en términos humanos, la calidad de persona que es, porque realmente de repente se genera una distorsión en su interior, y andaba con los comunistas en la mano, patria o muerte, no sé cómo decía, vamos a meter la mano al bolsillo de los ricos, se generó una distorsión, bueno, y que todos dijimos, entre uno y otro votemos por Sebastián Piñera, que es diablo conocido, y no aventurarnos con una persona que va a generar un cambio radical en el modelo que a mi juicio, y no solamente a mi juicio, sino que a juicio incluso de economistas de izquierda, le ha generado tanto beneficio al país, porque le ha generado beneficio al país, hemos bajado en 30 años, 35 años, la pobreza de un 60% a un 7%, seguramente un 8, 9 ahora, por la pandemia y el estallido social. A diferencia de Cuba, ¿cierto?, que era igual de pobre que Chile cuando asumió Fidel Castro, bueno, no era tan pobre, porque tenía unos capitales norteamericanos gigantescos, los casinos, la gente en esa época con Fulgencio Batista estaba bastante mejor, dicho por historiadores, dicho por gente que entiende, que en la época de Fulgencio Batista los cubanos estaban mucho mejor que como están ahora. Imagínense la revolución de Fidel Castro. Pero hoy día, según el diario El Comercio de Perú, después de 60 años de revolución cubana, hay un 90% de pobreza. 90% de pobreza. Los que no son pobres son los que están ligados al régimen. Y el sueldo mínimo son $9. Hablamos de esos dos personajes. Después hablamos nosotros de Daniel Jadwe, que me hubiese gustado haber tenido una evaluación psicológica de él, porque a mi juicio, a lo mejor estoy súper equivocado, yo a Daniel lo conozco de chico, he conversado algunas veces con él, creo que tengo una relación cordial con él, pero me da la impresión que tiene un velo de adoctrinamiento que no le deja ver lo que es tan obvio. Él admira el modelo cubano, hablamos de 90% de pobreza. El modelo neoliberal, que tanto bien le ha hecho al país, porque ha reducido efectivamente, no lo digo yo, lo dicen los economistas de izquierda, ha reducido la pobreza de un 60% a un 7%. Claro, una vez me dijo Daniel, pero anda a ver la pobreza que está debajo de los puentes. Sí, si uno quiere encontrar pobreza la va a encontrar, pero es un 7%, no es un 90%, ese es el problema. Que la pobreza en Cuba es más digna, la pobreza no es digna en ninguna parte. Este estallido social, que realmente es un estallido social que hay en Cuba en este minuto, obedece a que no tienen medicina, se están muriendo por el COVID porque no hay vacunas. Porque según Díaz-Canel, el presidente no electo, sino que designado a dedo por el sátrapa de Fidel Castro, el bloqueo los tiene así, y eso es una falacia, porque no es bloqueo, es un embargo. Hay una diferencia fundamental entre bloqueo y embargo. Cuba no tiene un bloqueo, tiene un embargo. Un bloqueo significa que ningún país puede comerciar con Cuba.
Sin embargo, el 2019, si mal no recuerdo, México, España, Rusia, China, Venezuela, me faltan países todavía, todos comerciaron con Cuba. No le eche la culpa al bloqueo, porque no hay bloqueo. No le eche la culpa al bloqueo, porque el problema suyo es que no tiene un modelo de desarrollo. Muy por el contrario, tiene un modelo, señor Díaz-Canel, Miguelito, para estos efectos, de aplastar al pueblo, porque usted no quiere el pueblo. Entonces, bueno, cuando, en fin, hablamos de él. Ya, vamos a seguir con el tema, no vale la pena seguir con el tema. También hablamos de algunos personajes crueles, infames y trastornados mentales en la historia de la humanidad. Hablamos de Falaris, que tenía el famoso toro de Falaris, que asaba vivo a su enemigo o a los que él consideraba su enemigo, y que los gritos, mientras asaban vivos su enemigo, dentro del toro metálico, cuando salía ese grito, simulaba como un bramido del toro, y Falaris caía en éxtasis. Bueno, lo mataron dentro del mismo toro. Hablamos también de Miguel Díaz-Canel, ¿cierto? Este presidente, como dije yo, no electo, sino que elegido a dedo por Fidel Castro, que ni siquiera confiaba en Raúl Castro, su hermano, porque dejó estipulado que todas las decisiones de Raúl Castro pasaran por el visto bueno de Fidel. Bueno, Fidel designó a Miguel Díaz-Canel, que tildó de gusanos a los ciudadanos que salían a protestar porque no tienen comida, no tienen agua, no tienen medicamentos, no tienen internet, no tienen vacunas. Los trató de gusanos y les dijo a sus revolucionarios, que son los dueños de la calle, que los aplasten. Tú no quieres, Miguelito, tu gente. Tú no los quieres. Devuélvele, por favor, a los cubanos la dignidad que le robaron. Hablamos también de Joaquín Lavín, un personaje demasiado ambiguo, y ya nos dimos cuenta que a los chilenos no nos gustan las personas ambiguas, nos gustan las personas medianamente definidas. Entonces, a veces era laguista, después era bacheletista, después era socialdemócrata, después le gustaba mucho el sistema comunista, se acercó mucho a los comunistas. Entonces él creyó que se iba a transformar en un personaje transversal, y a los chilenos no nos gustan las personas ambiguas. Al final, en su campaña ahora trató de definirse, porque le dijeron, bueno, ¿quién eres tú? Defínete, frente por lo menos en la campaña presidencial, pero no fue suficiente. Me hubiese gustado una evaluación psicológica, o a lo mejor la evaluación psicológica hubiese dicho, mira, hay problemas aquí de personalidad, o algún tipo de trastorno mental. No, cuando uno habla de trastorno mental no habla de locura, ojo, habla de ciertos rasgos de la personalidad que en un cargo de la presidencia puede ser relevante. A lo mejor si hay trastornos mentales, por ejemplo, trastorno mental depresivo es un trastorno mental, la bipolaridad es un trastorno mental. En fin, podemos seguir, pero eso no lo inhabilita. Pero cuando esa persona ocupa un cargo relevante como presidente de la República, sí lo inhabilita, o eventualmente lo podría inhabilitar frente a situaciones extremas o de estrés. Por eso hay que tener mucho cuidado. También hablamos de Calígula. No vivió más de 28 años. Nombró a su caballo cónsul. Como ya hablamos de él, voy a hacer una reseña rápida nomás. Después hablamos de José Antonio Kast. No estoy comparando, por favor, a los personajes de la historia, crueles, sanguinarios y nefastos, con los candidatos a la presidencia, pero creo que es importante tener un perfil psicológico de cada uno de estos señores, ¿cierto? Reivindica la figura de Pinochet. No es que sea bueno o malo, usted júguelo, me da lo mismo, pero yo digo, bueno, dijo que si Pinochet estuviera vivo votaría por él. Dejando de lado los derechos humanos, el gobierno de Pinochet fue un gran gobierno.
Entonces la pregunta que uno se hace legítimamente, él visualiza tal vez, a lo mejor estoy especulando mal, pero a lo mejor uno dice, a lo mejor con todos los comentarios que hace José Antonio Kast, ¿cierto?, con respecto a la figura de Pinochet, ¿será que él no ve frente al escenario que es bastante complejo en nuestro país, y muchos de nosotros no sabemos qué tan complejo es la profundidad, la complejidad? ¿Será que él piensa que no tenemos una salida democrática a lo que está ocurriendo en nuestro país? Que se replica, por supuesto, en países como Colombia, Ecuador, ¿cierto?, con estos estallidos sociales muy bien coordinados. ¿Será que José Antonio Kast no ve una salida democrática? Hay un tema. Sabemos que la política y el narcotráfico hoy día, o parte de la política, no puedo decir que todo, ni mucho menos, sería una irresponsabilidad muy grande, que parte de la política está financiada por el narcotráfico. ¿Qué pasa con un país donde el narcotráfico ya está permeando en la política y eventualmente, podría estar financiando campañas presidenciales? ¿Podemos descartarlo? ¿Sería responsable descartarlo? Yo creo que sería irresponsable. Bueno, hablamos de Nerón, de Atila, de Yang Guan. Tengo periodistas que me meten personajes que son realmente siniestros acá, pero me parece interesante. Genghis Khan, Ibrahim, famoso Ibrahim el Loco. Él tenía dudas con respecto a una de sus concubinas, que parece que una de sus concubinas, de su harem, se estaba acostando con un soldado. Entonces le llegó el rumor a los oídos de Ibrahim el Loco, estamos hablando del año 1640, y mandó ahogar a 280 mujeres de su harem, porque alguien le dijo, oye, parece que una de ellas se está acostando con un soldado. Mira, los personajes de la historia, tenemos a Vlad Tepes, aquí se inspiró Drácula, también hablamos de él. Juan de Inglaterra, el famoso Juan sin tierra, nefasto personaje. También hablamos de la Pamela Giles. A ver, ¿cuánto? No quiero que parezca que estoy haciendo un símil entre los personajes de la historia que son abominables con los personajes que están postulando o en algún minuto estaban marcando para ser presidente de la República. No olvidemos que Pamela Giles llegó al 10% de las preferencias, superando incluso a Evelyn Matei. Entonces ella dijo que sus nietos irían por Briones, agredió físicamente a un parlamentario, se disfraza en el Congreso, fue parte del Frente Popular Manuel Rodríguez, radical en sus comentarios, trató a Matías Walker, con derecho o sin derecho, usted opinará, de Perkins, es Perkins. Cuando se trató de Insulza le dijo, hay que cambiar a los pañales. Bueno, ese es el personaje, me encantaría tener solamente, no es por curiosidad, me gustaría tener un perfil psicológico de todos y cada uno de los postulantes a presidente de la República. Solamente para saber si hay algo, una pifia profunda, que lo inhabilite para detentar ese cargo. Nada más, me gustaría tenerlo ahí como antecedente. Hablamos de Enrique VIII, de Iván el Terrible. Hablamos de María Inglaterra, bueno, Luis de Bavaria, puros rayados que mataron mucha gente, muchos de ellos porque tenían paranoia. Y llegamos a Stalin, y ahí se acabó el programa pasado. Stalin. Mató a 30 millones de rusos, no de sus enemigos, de rusos, solamente por sus paranoias y tener el control del Estado, control total. Bueno, Daniel Jadwe, dentro de su programa no estoy comparándolo, pero me acordé ahora, dentro de su programa presidencial, él hablaba del control de medios. El medio de comunicación que no se ajuste a la verdad será clausurado, será cerrado, se le quitará
la frecuencia o todos los derechos que tengan. ¿Qué verdad? La verdad de él. Subjetivo. La verdad. ¿Hay una verdad? Entonces, el control total de medios, por supuesto, de los medios de producción. Hay una confusión, ¿eh? Cuando la gente dice, perdón la expresión entre nosotros, este buen es facho, este gallo es facho. El fascismo es todo lo contrario a la libertad o a ser un... La gente de derecha, yo no me considero un gallo de derecha ni de izquierda, soy un ente nomás yo. Entiendo que ama la libertad de poder emprender sus propios proyectos de vida, un Estado mínimo, ¿cierto? Controlador, pero mínimo, que no interfiere, un Estado subsidiario, qué sé yo. Pero el fascismo es otra cosa. El fascismo de Mussolini, por ejemplo, otro rayadito. Usted me diría, no es que sea rayado, sino que son personajes que vivieron una época bastante compleja y actuaron como actuaron porque eso tenían que hacer en ese minuto. Mentira. Pues no podés tú estar matando a tu población, como lo hizo Stalin, por ejemplo, porque le tocó vivir un periodo de su historia. Yo creo que siempre hay otra, o entre paréntesis, cada uno de los zares de Rusia mató a la mitad de su población. Bueno. ¿Qué estaba hablando? Se me olvidó antes. Bueno, no importa. Stalin, qué personaje, ¿eh? Cuando a Trotsky, que era el enemigo de Stalin, bueno, Stalin lo mandó a matar. Y le pegaron un martillazo en la cabeza, se lo dejaron a Trotsky. Cuando el periodista que estaba haciendo la biografía de Trotsky, el periodista después de escuchar tanta cosa, le preguntó, oiga, pero usted, ¿a cuántos millones de personas mató Trotsky, aparte de Stalin? A millones, dijo Trotsky, a millones. Pero ¿usted puede vivir con eso? Cuidado, y cuidado, mire la respuesta de Trotsky, que esta respuesta la dan para justificarse los sanguinarios de la historia. Los muertos, los millones de muertos, fueron los ladrillos necesarios para levantar la nación que hoy día conocemos como Rusia. Los ladrillos, mira cómo justifican los asesinatos masivos, los ladrillos necesarios para construir lo que hoy día se conoce como Rusia. Mataba a sus generales Stalin, los mataba en masa. La famosa gallina de Stalin. Métase ahí a investigar lo que era la gallina de Stalin. No sé si ustedes la han escuchado. Va a ser una reseña súper rápida, súper rápida. Dice la historia, ratificado por los historiadores, que Stalin en el Kremlin mandó a llamar a todos sus generales y los reunió en uno de los salones gigantescos del Kremlin. Me tocó conocerlos, unas cuestiones realmente apoteósicas, gigantescas, hechas en el tiempo de los zares, no en el tiempo de la era comunista. Unos salones maravillosos, impresionantes. Y llegaron todos los generales, todos muertos de miedo, le tenían un pavor a Stalin, porque de repente a Stalin se le metía en la cabeza que eran su enemigo y mandaba a matar a 10, 15 generales. Chao. Entonces estaban todos los generales y Stalin frente a ellos. Y les dijo, yo les voy a enseñar cómo se domina un pueblo. Todos dijeron, bueno, ¿cómo será cómo se domina el pueblo? Ya asentaban con la cabeza. Perfecto. Tráiganme una gallina. Y le traje una gallina y la empezó a desplumar viva, tirando las plumas. Y la gallina, gritando de dolor, no sé cómo se dice, no sé si gritan las gallinas, tampoco graznan, no sé cómo se dice, pero chillaba de dolor mientras sangraba. Y cuando la desplumó completamente, dijo, tráiganme maíz. Y llegó un personaje muerto mío y le trajo una bolsita de maíz. Agarró la gallina Stalin y la tiró al suelo, sangrando la gallina. Y empezó a correr Stalin por la habitación, mientras le tiraba maíz a la gallina y la gallina lo seguía por todos lados.
Así se gobierna el pueblo, dijo. Aunque tú le pongas la bota encima, por un plato de comida te van a seguir. Vean, pues, vamos a ver. O sea, de una crueldad. Bueno, pasamos a otro personaje, Adolf Hitler. Claro, ustedes me pueden decir, Adolf Hitler es una figura en la historia de Alemania, aunque él era austriaco, que surgió porque hubo un tratado de Versalles que asfixió a Alemania. Y de ahí surge la figura de Hitler. ¿Sí? ¿Sí? Era un pintor mediocre. Nadie daba un peso por él, pero apeló al nacionalismo. Y llegó al poder. Y llegó al poder. ¿Qué les puedo decir de Hitler que usted no sepa? Pero le hubiese gustado, a mí me encantaría tener hoy día, creo que está, lo voy a buscar, un perfil psicológico de él. ¿Qué cosas diría? Pero es interesante haber tenido ese perfil psicológico antes. Idi Amin Dada. Como tenemos poco tiempo, no podemos profundizar demasiado en cada uno de los personajes. Idi Amin Dada. Tenemos tremendo, ¿eh? General Amin en Uganda. Masacró a más de 300.000 civiles, se los comía, algunos dicen que se los comía, como un acto, como un ritual religioso de su religión, no sé cuál será. El gran admirador de Hitler, llevó a la decadencia económica a su país, pues invertía todo lo posible en el ejército, haciendo desaparecer todos los leales, practicaba canibalismo con los disidentes de su régimen. Y cuando ya el tipo tenía la debacle en Uganda, hizo lo que hacen todos los dictadores y todos los mediocres y todos los criminales. Cuando ya ve que el pueblo se los va a comer, como él se comía a sus súbditos, inventaba una guerra con el vecino. Es la típica. Es el manual del dictador. Cuando ya está en el hoyo, más profundo, cuando sabe que sus días se están terminando, inventa una guerra con el vecino para reivindicarse y mantenerse en el poder. Quedan 2 minutos, ¿eh? No te puedo creer. Bueno, hablamos de Gabriel Boric, ¿cierto? Él dijo que tenía un trastorno obsesivo-compulsivo. Es un trastorno mental. Consiste en pensamientos sumamente invasivos que obligan a realizar determinadas acciones repetitivas contra las cuales es difícil luchar. Bueno, me gustaría tener un perfil, no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero me gustaría tener un perfil psicológico de todos y cada uno de los personajes que van a detentar el cargo de presidente de la República. Es un cargo relevante de 4 años en un país presidencialista como este creo que se hace absolutamente pertinente. Benito Mussolini, también otro rayadito, fascista. Estamos hablando del fascismo. Claro, no terminé de decirlo del fascismo. Entonces, el fascista es un tipo radical, lo que decía Benito Mussolini, que era fascista, para que se entienda bien el concepto. Una persona que ama la libertad no es fascista, porque el fascismo es todo por y dentro del Estado. O sea, un Estado omnipresente, nada fuera del Estado. Ese es el fascismo, para que no se confunda el término. Cuando usted diga, este facho tanto, no. El fascismo es otra cosa distinta. El fascismo es una persona que quiere que el Estado sea omnipresente y controlador total. Control de medios de producción, todo dentro, para y por el Estado, nada fuera del Estado. Ese es el fascismo. Me quería puntualizar eso porque esa palabra se utiliza bastante mal, digamos. Benito Mussolini. Está el otro Bokassa, africano. También le gustaba comer gente. Le gustaba comer gente, canibalista. Practicaba el canibalismo. Murió un ataque al corazón. Bueno, este otro, Mao Zedong, el Mao, famoso Mao el malo, mató a 70 millones de chinos.
70.000 lo mató de hambre. Su famosa revolución cultural, su salto adelante. ¿Se acabó el tiempo ya, Carlito? Sí, señor, estamos en el tiempo. Bueno, me faltó Franco, Pinochet tal vez. A Sebastián Sichel no lo conozco. Sé que hubo un cargo en el gobierno de Sebastián Piñera, pero no lo conozco. Me gustaría tener esa evaluación. Bueno, ¿qué vamos a hablar de Hugo Chávez, del perfil de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, de Trump, un largo etcétera. De Fidel Castro. Fidel Castro. Hay un perfil psicológico. Se acabó el tiempo, ¿cierto? Se acabó, ya. Desafortunadamente nos tenemos que ir, amigos y amigas. Gracias por su paciencia y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Hasta luego. Gracias.